El precio de la perfección. Atención, ¿crees que el éxito y la felicidad van de la mano? ¿O que a veces lo más perfecto es lo más frágil? Dale, me gusta a este video y comenta si alguna vez has sentido que algo en tu vida es demasiado bueno para ser verdad. Hoy vamos a explorar una historia donde la perfección se desmorona en 1000 pedazos. Cuanto más perfecta parece una cosa, más frágil se vuelve. Adriana siempre lo había creído. Y ahora, al borde de la vida que pensaba que conocía, veía cómo la perfección se resquebrajaba como un cristal bajo una presión insoportable. La esposa embarazada de un magnate de la tecnología le entrega los papeles de divorcio tras descubrir su infidelidad. Lo tenían todo: riqueza, prestigio y un estilo de vida de ensueño en una finca de lujo en las afueras de Barcelona. Durante el día, Javier Cifuentes era la imagen perfecta del empresario. Daba la mano a inversores y tomaba espresso de origen único en oficinas con vistas al Mediterráneo. Por la noche, interpretaba el papel de esposo devoto para Adriana, una filántropa inteligente que esperaba su primer hijo. Pero detrás del telón de la perfección, las grietas se estaban formando. Sin que Adriana lo supiera, Javier escondía un secreto que haría añicos el mundo que ella había construido con él. Y una vez descubierto, desencadenaría una cadena de eventos devastadora, que terminaría con los papeles de divorcio en su mano. Adriana Cifuentes estaba en el balcón de su lujoso ático en Barcelona, con la mirada fija en el centelleante paisaje urbano. Sus manos acunaban su vientre en crecimiento, la vida dentro de ella un símbolo del futuro que había imaginado con Javier. Criada en un hogar humilde en una pequeña ciudad de Galicia, donde los ahorros para la universidad eran más un sueño que una realidad, conocer a Javier había sido como entrar en un mundo inimaginable. Javier Cifuentes provenía de una riqueza generacional. Su abuelo había fundado Cifuentes Soluciones, una potente empresa tecnológica responsable de varios de los primeros avances del sector en España. Decidido a continuar con el legado, Javier lanzó su propia firma de análisis de datos justo después de la universidad, transformándola en un imperio multimillonario en solo unos años. Era el tipo de hombre que podía dominar una sala con solo entrar, alto, carismático y con unos penetrantes ojos azul pizarra que transmitían una confianza inquebrantable. Javier era admirado por muchos, envidiado por más, y realmente comprendido por muy pocos. En los inicios de su romance, Adriana se sintió atraída por la magnética presencia de Javier, aunque una pequeña parte de ella se mantuvo cautelosa. Había crecido viendo a su madre sobrevivir al abandono de su padre, y sabía que el dinero y la influencia no eran promesas de lealtad. Aún así, la ambición de Javier, sus gestos extravagantes y la tranquila seguridad que irradiaba la cautivaron. Cuando él le propuso matrimonio a la luz de las velas en la terraza de un hotel de lujo, ella creyó sinceramente que el destino le había dado un cuento de hadas. Sin embargo, ahora, de pie en el balcón, no podía ignorar el sutil cambio en el comportamiento de Javier. Había una creciente e inexplicable distancia entre ellos. Solía regresar corriendo de las reuniones para contarle su día, insistiendo en compartir cenas tardías, aunque fuera casi medianoche. Pero ahora, las llamadas telefónicas se alargaban hasta altas horas de la noche. Los viajes de negocios surgían de la nada, y cuando estaba en casa, parecía agobiado por secretos que no quería compartir. Las señales eran innegables. Su teléfono vibraba constantemente, incluso durante la cena, y sus ojos, antes cariñosos, ahora parecían distantes, siempre escaneando,
calculando. Sus llamadas, siempre atendidas a puerta cerrada en su despacho, se cortaban en el momento en que Adriana entraba. Aparecían cargos de tarjetas de crédito desconocidas, de clubes y bares exclusivos de los que ella nunca había oído hablar. Y había escuchado a Javier murmurar el nombre Alba más veces de las que podía contar. Cada vez, él lo minimizaba casualmente, insistiendo en que ella estaba imaginando cosas. Pero Adriana no se estaba imaginando la forma en que su voz se suavizaba al decir el nombre, ni la leve sonrisa que a veces jugaba en sus labios después. Adriana podría no haber crecido en el lujo, pero no era ingenua. Había leído suficientes historias de hombres poderosos sucumbiendo a la tentación. Y lo que era peor, lo había visto con su propia madre, que una vez se había sentado en la misma mesa de la cocina, escondiendo un corazón roto detrás de tazas de café y sonrisas amables. Una tarde, mientras hojeaba folletos de cuidado prenatal, el teléfono de Adriana vibró. Era Susana, una amiga que había trabajado ocasionalmente con la empresa de Javier. Siempre había sido una persona que decía la verdad, por muy difícil que fuera. «De verdad que no quiero alarmarte», comenzó Susana, con la voz vacilante, teñida de preocupación. «Pero he visto a Javier por la ciudad con una mujer, y definitivamente no parecía una colega». El estómago de Adriana se convirtió en piedra. Su corazón se aceleró. Sus dedos se apretaron alrededor del teléfono hasta que sus nudillos se pusieron blancos. La habitación giró ligeramente, su visión borrosa por las lágrimas que se negaba a dejar caer. Una ola de náuseas subió, el dolor, la incredulidad y el pavor colisionando a la vez. Se obligó a mantener la calma. «¿Estás segura de que era él? ¿Podría haber sido una socia de negocios?» Hubo una pausa. «Adriana, fue en el hotel El Palace, y la forma en que actuaban, eso no era de negocios». Ese momento marcó un cambio. Adriana se dio cuenta de que estaba al borde de la traición. Ya no se sentía segura. Sus manos se movieron instintivamente para acunar su vientre, como si estuviera protegiendo a su hijo de la verdad que acababa de asimilar. Le dio las gracias a Susana por decírselo y prometió que hablarían de nuevo. Pero al colgar, un dolor sordo se instaló en su pecho. Necesitaba pruebas, evidencia tangible e innegable. Algo más que la intuición de una mujer embarazada desesperada por claridad. Adriana recurrió a un amigo de confianza de la familia, Santiago Gómez, un ex detective que ahora trabajaba como discreto investigador privado. Le entregó todo lo que tenía: registros de llamadas nocturnas, recibos de hotel sospechosos y el rastro de secretismo que Javier había dejado atrás. Santiago escuchó atentamente, tomando notas en un pequeño blog. «Veré qué puedo encontrar», dijo con calma. Su voz era firme, pero sus ojos parpadearon con preocupación. «Solo prepárate, Adriana. A veces la verdad no es lo que queremos oír». 3 días después, Santiago regresó en silencio y le entregó una gruesa carpeta de papel. Dentro había fotografías. Javier, saliendo de un elegante restaurante de fusión en el Example, con el brazo alrededor de una mujer de cabello castaño rojizo que le caía en suaves ondas sobre los hombros. Reían mientras hablaban, el lenguaje corporal íntimo e inconfundible. La siguiente foto los mostraba entrando juntos a la suite de un hotel boutique en el centro. La conmoción le cortó la respiración a Adriana. Sintió como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. La mujer fue identificada como Alba Vidal, una consultora recién contratada en la firma de Javier. Incluso en las imágenes fijas, la química entre ellos
sugería algo mucho más allá de lo profesional. El estómago de Adriana se revolvió. La náusea se hizo más profunda a medida que la constatación se asentaba. Su peor temor era una realidad. Javier estaba teniendo una aventura. ¿Qué harías si descubrieras una traición tan profunda? ¿Te enfrentarías de inmediato o buscarías un plan? Deja tu respuesta en los comentarios. Un dolor agudo floreció en su pecho, como si la traición hubiera encontrado un lugar físico donde aterrizar. Recordó el momento en que le dijo que estaba embarazada, la alegría en su rostro, como él le dijo que era el comienzo de su para siempre. Esos recuerdos ahora se sentían manchados, envenenados por su traición. Pero Adriana se negó a ser paralizada por el dolor. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, la mandíbula tensa. Tomó la decisión de tomar el control. Su primera llamada fue al abogado de divorcios más formidable de la ciudad, Ricardo Morán. Conocido por sus agudas estrategias y su inquebrantable lealtad a sus clientes, era muy recomendado. Adriana fue clara. No quería drama, pero necesitaba protección. Había pasado años construyendo una fundación filantrópica bajo el nombre Cifuentes, y no permitiría que Javier se lo quitara. Esa misma noche, se enfrentó a él. Lo mantuvo casual, tanteando el terreno. Mencionó que se había encontrado con Susana y que había rumores de que se le había visto por la ciudad con alguien nuevo. Su reacción fue exactamente la que esperaba. Fastidio, evasión. Es solo de negocios, Adriana. ¿Sabes cómo a esta ciudad le encanta cotillear? Su tono despectivo la hirió más de lo que había anticipado. La mentira era tan suave, tan familiar, que le puso la piel de gallina. Lo miró directamente a los ojos, buscando al menos un atisbo de culpa o miedo, pero todo lo que vio fue una indiferencia practicada. Por ahora, no dejó que se diera cuenta de lo que sabía, pero su corazón le dolía. Todavía podría amarlo, pero Javier había elegido un camino que fracturaba sus votos y ponía en riesgo todo lo que habían construido. En sus momentos más oscuros, contuvo las lágrimas y se recordó una cosa. El niño que crecía dentro de ella era su primera y única prioridad. El bebé merecía una madre que fuera fuerte, emocionalmente estable y capaz de crear un espacio de cuidado, incluso si ese espacio ya no incluía a Javier. Alba Vidal no era un simple aferre. A través de la investigación de Santiago, Adriana se enteró de que Alba tenía una impresionante formación académica, con dobles títulos en finanzas y marketing. Se decía que había cautivado a varios clientes de alto perfil en la empresa, deslumbrándolos con su ingenio y su habilidad para cerrar tratos de alto riesgo. Estaba claro que sabía cómo convertir el encanto en dinero, pero lo que más inquietó a Adriana fue el historial de Alba, un enredo tras otro, con hombres influyentes y ricos. Tenía la costumbre de incrustarse en sus vidas, a menudo justo cuando subía otro peldaño en su carrera. Adriana comenzó a ver un patrón inquietante. El éxito de Alba no estaba solo ligado a sus habilidades, sino a su estrategia de seducción. La angustia de Adriana se profundizó cuando comenzó a escuchar de conocidos mutuos en eventos benéficos. Gente que susurraba que Alba estaba siendo presentada como una amiga cercana de Javier. Los murmullos se hicieron más fuertes. Esto no era una aventura fugaz. Alba estaba reclamando un lugar, haciéndose visible. Javier incluso llegó a nombrarla miembro de la junta de la Fundación Cifuentes. Una decisión que enfureció a Adriana, especialmente porque se hizo a puerta cerrada. Se sintió como algo más que una traición. Se sintió como una anulación.
Decidida a mantener la compostura, Adriana no se retiró de la vida pública. Se volcó en sus esfuerzos filantrópicos, centrándose en proporcionar becas y recursos educativos a comunidades desfavorecidas. Cada nuevo donante que conseguía, cada niño ayudado, era un bálsamo para su espíritu herido. Cada apretón de manos era un desafío. Cada euro recaudado, un recordatorio de que ella seguía en pie. Sin embargo, no podía ignorar las miradas de reojo de los miembros de la élite social de Barcelona, las expresiones de lástima, los susurros detrás de las copas de champán. La noticia de la aventura de Javier se filtraba rápidamente, amenazando con contaminar todo por lo que ella había trabajado. Era como si estuviera caminando por un campo minado de juicios cuidadosamente enmascarados. Una tarde, Adriana y Javier terminaron en la misma habitación más tiempo de lo habitual, sentados en la lujosamente decorada sala de su casa, enmarcada por esculturas de diseñador y sofás de terciopelo que irradiaban riqueza. Adriana sacó el tema de nuevo. Me enteré por uno de los miembros de la Junta que Alba Vidal ahora está activamente involucrada en la fundación, dijo, con la voz serena. ¿Por qué no me consultaste sobre esto? Javier se encogió de hombros, intentando parecer despreocupado. Necesitábamos algo de energía fresca, respondió. Has tenido mucho en tu plato con el embarazo, y Alba ha sido genial manejando a algunos de los donantes más importantes. No pensé que querrías el estrés adicional. El tono de Adriana se agudizó. ¿Estrés? Javier, yo construí esa fundación desde cero. ¿No se merece al menos un aviso la fundadora antes de que alguien nuevo sea traído a un puesto de alto nivel? Él se cruzó de brazos. Ambos estamos trabajando por la misma misión, Adriana. Y con el bebé en camino, solo quiero lo mejor para la familia y la fundación. La hipocresía en su voz le quemó como ácido. Adriana contuvo el impulso de arremeter. Solo recuerda, yo también tengo voz en estas decisiones, dijo, con su tono deliberadamente tranquilo, aunque por dentro ardía. Javier no respondió. Miró hacia otro lado, la mandíbula tensa. Luego se levantó y salió de la habitación. Ella podía sentirlo, la guerra silenciosa que se estaba gestando entre ellos. Una guerra fría de tensión y traición, donde las palabras eran armas, y el silencio era igual de letal. Adriana no era ajena a las dificultades, pero esto era diferente. El padre de su hijo por nacer le estaba mintiendo a la cara, integrando a su amante en su vida profesional compartida y esperando que ella se callara. Esa noche, mientras Javier estaba fuera, presumiblemente con Alba, Adriana se sentó sola, revisando viejas fotos de sus primeros años juntos. Imágenes de vacaciones en Europa, galas benéficas y la noche en que él mencionó por primera vez formar una familia. Imágenes que antes contenían alegría, ahora se sentían como mentiras descoloridas. Las lágrimas le escocieron los ojos. Colocó una mano sobre su vientre y le susurró a su bebé por nacer: «Te protegeré, pase lo que pase». No era solo una promesa, era un voto. Su camino ahora estaba claro. Reuniría cada pieza de evidencia necesaria para construir un caso de divorcio hermético. Con la ayuda de Santiago Gómez, Adriana compiló un expediente condenatorio que catalogaba las indiscreciones de Javier. Tenía copias de registros bancarios, cargos de tarjetas de crédito y una cronología precisa de cenas románticas y costosos regalos comprados para Alba. Cada revelación era un corte profundo, pero Adriana siguió adelante, decidida a proteger a su hijo de una mayor traición. El dolor la alimentaba. Cada nuevo recibo era un recordatorio de que tenía todo el derecho a marcharse. Cuando finalmente llegó la oportunidad de confrontarlo,
Todo explotó. Era una mañana soleada de jueves. Adriana acababa de regresar de un chequeo prenatal, exhausta y anhelando descansar. Al pasar por la oficina de Javier, una habitación que solía mantener cerrada con llave, notó la puerta ligeramente entreabierta. La empujó para abrirla. Lo que vio la hizo hervir de rabia. Alba estaba sentada en el regazo de Javier, sus caras a solo centímetros de distancia, riendo sobre una pila de documentos. Su intimidad era casual, practicada, como si no fuera la primera vez. «Sal de aquí», siseó Adriana, entrando en la habitación, su voz temblando de furia. El momento se hizo añicos como un cristal. Alba se levantó del regazo de Javier, alisando su vestido como si tratara de recuperar algo de profesionalidad. Pero la tensión en la habitación era espesa e innegable. Javier se levantó rápidamente, su cara pálida. «Adriana, has vuelto temprano». Los ojos de Adriana le quemaron. «Y trajiste a tu amante a nuestra casa, a tu oficina. ¿No tienes absolutamente ninguna vergüenza, Javier?» Alba miró de Javier a Adriana, su expresión una mezcla de culpa y descaro. «Supongo que debería irme», murmuró, con la voz temblorosa. Adriana bloqueó la puerta. «No, quédate», dijo fríamente. «Si eres lo suficientemente audaz como para colarte en la oficina de mi esposo durante el horario de trabajo, no actúes de forma tímida ahora». «¿Por qué huir ahora? Enfréntate al lío que ayudaste a crear», espetó Adriana. Javier extendió la mano, colocando una mano en su brazo, pero ella se la quitó. «Adriana, no montemos una escena», dijo con voz baja, casi suplicante. Ella soltó una risa aguda y sin humor. «¿Una escena? ¿Eso es lo que te preocupa? Ya has convertido nuestro matrimonio en un espectáculo, Javier». Sus ojos se entrecerraron, su voz cortando como un cristal. «Me mentiste, me faltaste al respeto, y ahora estás exhibiendo tu aventura como si no fuera nada. Aquí mismo, en nuestra casa». Las lágrimas brotaron de los ojos de Adriana, pero su tono se mantuvo firme. «Tomaste tus decisiones. Ahora ambos vivirán con las consecuencias». Se hizo a un lado, permitiendo que Alba se escabullera de la habitación. Alba no dijo una palabra, ni miró hacia atrás. Javier se pasó una mano por el pelo, la frustración irradiando de él. «No tienes ni idea de lo que es, Adriana. La presión que tengo. Dirigir la empresa, la fundación, la junta. Has estado tan concentrada en el bebé. Me has excluido. Me he sentido solo». Adriana lo miró, el asco subiendo a su pecho. «Pobrecito», dijo, con un sarcasmo que goteaba. «Mientras yo he estado construyendo una vida, literalmente, y manteniendo la fundación unida, tú te has estado metiendo en la cama con otra persona». Él intentó hablar de nuevo, pero ella lo silenció con una mirada. «He terminado, Javier. No más excusas, no más disculpas. Ya he hablado con mi abogado. Voy a solicitar el divorcio». Las palabras cayeron como un martillo, finales e innegables. Javier se quedó congelado, como si nunca hubiera esperado que ella llegara tan lejos. Adriana se dio la vuelta y salió, las lágrimas finalmente rompiendo su compostura. En ese momento, supo que este matrimonio, una vez sagrado y seguro, se había derrumbado en una telaraña de engaños. No fingiría más. Ya no sería la esposa tranquila que sufre en silencio. A la mañana siguiente, Adriana se despertó en la habitación de invitados. La idea de dormir en la cama que una vez compartió con Javier le revolvió el estómago. Se sentía vacía, un fantasma de sí misma. Pero los suaves movimientos de su bebé le recordaron que no estaba sola. Tenía que ser fuerte. Sin dudarlo, llamó a Ricardo Morán. Las ruedas ya estaban en movimiento. Quería que a Javier le entregaran los papeles de divorcio, y pronto. Mientras tanto, la investigación de Santiago Gómez
tomó un giro más profundo. Descubrió que Alba no solo estaba involucrada sentimentalmente con Javier, también tenía sus ojos puestos en un acuerdo de desarrollo de alto riesgo. Era un proyecto comercial y residencial masivo en el corazón del centro de la ciudad de Valencia. Un proyecto que podría duplicar los ingresos de Cifuentes Soluciones si se aseguraba. Y Alba, armada con el conocimiento interno que obtuvo a través de su cercanía con Javier, estaba reuniendo discretamente a su propio consorcio de inversores. Se estaba posicionando como una competidora directa. No solo se estaba acostando con el director ejecutivo, se estaba preparando para superarlo. Cuando Adriana se enteró de esta inminente emboscada corporativa, algo oscuro se encendió dentro de ella. Ya no se trataba de dolor. Esto era la guerra. Había pensado que Alba era simplemente una aventura pasajera, una oportunista engreída. Pero esto era más grande. Alba era una amenaza para todo el legado Cifuentes, un imperio que, un día, se suponía que pertenecería en parte al hijo de Adriana. Y Javier, cegado por el ego y la lujuria, le había entregado las llaves. Adriana sabía que tenía que luchar, no solo por su orgullo, sino por la parte que le correspondía a su hijo de lo que Javier había puesto en riesgo. Esa noche, bajo un cielo que retumbaba con nubes de tormenta, Adriana se enfrentó a Javier de nuevo. Esta vez, con una precisión gélida y una prueba innegable. Él estaba sentado en la sala de estar, un vaso de whisky en la mano, perdido en sus pensamientos. «Necesitas ver lo que está pasando», dijo Adriana fríamente, arrojando una carpeta de los hallazgos de Santiago sobre la mesa de café. «Alba no solo está arruinando nuestro matrimonio, se está posicionando para secuestrar el proyecto de Valencia». Javier miró los documentos. Correos electrónicos, desgloses financieros, correspondencia de inversores. La verdad estaba allí en blanco y negro. Sus ojos se abrieron de par en par y la miró, afligido. Parecía un hombre despertándose en medio de un incendio que él mismo había provocado. «¿De dónde sacaste esto? ¿Importa?», espetó Adriana. «El punto es que estás arriesgando todo. Tu empresa, tu reputación, el nombre de tu familia. Te ha estado usando, Javier, usando la aventura para obtener acceso, para hacer conexiones. Y cuando todo se desmorone, ella estará bien, más rica y riéndose de lo fácil que te manipuló». Su voz tembló, no por miedo, sino por la pura fuerza de la furia que había mantenido encerrada. Los hombros de Javier se encogieron. Por un momento, algo parecido al remordimiento parpadeó en su expresión. Dio un tembloroso suspiro. «Adriana, nunca quise esto. Me perdí. No estaba pensando con claridad. La presión me superó». Ella sintió un atisbo de lástima, pero se quemó rápidamente en el calor de su furia. «Vas a perder más que solo tu empresa», dijo, con voz baja y firme. «Si sigues por este camino, voy a solicitar el divorcio, Javier. Y no dejaré que nuestro hijo se vea envuelto en tu desorden». Él extendió la mano, agarrándola de ella, la desesperación tiñendo su voz. «Adriana, por favor, no hagas esto. Podemos arreglarlo. Terminaré las cosas con Alba. Desharé el daño a la empresa. Solo no me dejes». Ella apartó su mano, su voz apenas un susurro. «Deberías haber pensado en eso antes de traerla a nuestras vidas. Te amé una vez, Javier. Una parte de mí probablemente siempre lo hará. Pero las cicatrices que has dejado no se curan fácilmente». Se quedaron allí, con los ojos fijos a través de una brecha creciente, como dos personas en extremos opuestos de un puente roto. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas. Los relámpagos iluminaban la habitación en ráfagas fugaces y chocantes.
El momento se sintió irreal, como si estuviera viendo la vida de otra persona desmoronarse. Pero Adriana se mantuvo firme. Sin importar el dolor, estaba decidida a proteger a su hijo, asegurar su futuro y alejarse de un matrimonio que ya no existía en espíritu. Pasaron 2 semanas. Cada día era denso con distancia emocional y movimientos calculados. Javier, sintiendo las consecuencias, comenzó a eliminar gradualmente a Alba de las operaciones de alto riesgo de la empresa. Su membresía en la junta de la Fundación Cifuentes fue discretamente revocada, citando diferencias creativas. Pero la tensión entre él y Adriana era palpable, inconfundible para cualquiera bajo su techo. Una nítida mañana de viernes, mientras la luz del sol se extendía por los pisos de mármol del ático, un mensajero de uniforme entró en la sede de Cifuentes Soluciones. Su nombre era Pedro, y sostenía un sobre de papel con la insignia de la firma legal de Adriana. El personal de la oficina intercambió rápidas miradas mientras él se dirigía al despacho de Javier. Javier estaba en medio de una teleconferencia, con su equipo ejecutivo en altavoz, cuando Pedro entró. ¿Javier Cifuentes?, preguntó el hombre. Javier levantó la vista, confundido. ¿Sí? Con calma y precisión, Pedro extendió el sobre. Ha sido notificado. Las mejillas de Javier se enrojecieron. Su mano tembló mientras terminaba la llamada y rasgaba el sobre. Sus ojos escanearon la demanda de divorcio, el nombre de Adriana en el centro. Era oficial. Lo había hecho. La disolución de su matrimonio estaba en marcha, citando adulterio, angustia emocional y diferencias irreconciliables. La noticia se extendió por la empresa como un reguero de pólvora. Los empleados fingían concentrarse, pero los susurros revoloteaban entre los departamentos. Algunos simpatizaban con Adriana. Otros temían por el futuro de la empresa. Javier cerró la puerta de golpe, apoyándose contra la gruesa madera, la respiración superficial y agitada. Unos pisos más arriba, Adriana estaba sentada en la sala de conferencias principal de la Fundación Cifuentes, revisando las solicitudes de becas. Hizo una pausa y miró el reloj en la pared. Sabía qué hora era. Sabía el momento exacto en que se entregarían los papeles. Y en ese momento, una avalancha de emociones la invadió. Alivio, pavor, tristeza, pero sobre todo, claridad. La farsa había terminado. Ya no era la esposa que sufría en silencio. Se había convertido en la arquitecta de su propia justicia. 1 hora más tarde, Javier irrumpió en las oficinas de la fundación. Los guardias de seguridad lo reconocieron. Todavía era dueño del edificio, pero incluso ellos se sorprendieron por la furia en su paso. Encontró a Adriana en su oficina privada y arrojó los papeles sobre su escritorio. «No puedo creer que hicieras esto», siseó. «¿No podías esperar? ¿Tenías que notificarme en mi empresa? ¿Humillarme públicamente?» Adriana respondió a su mirada con compostura. Por dentro, su corazón latía con fuerza, pero se negó a mostrar debilidad. «Tú me humillaste primero, Javier», respondió con calma. «Acordamos que los papeles se entregarían esta semana. Eso es lo estándar, un lugar designado. Lamento si hiere tu ego, pero ¿qué esperabas? ¿Que te los diera en la cena y te permitiera esconderlo todo a puerta cerrada?» «Este es un proceso legal», continuó. «No lo confundas con tu comodidad personal». Su voz era firme. La finalidad de sus palabras cortaba el aire. Él la miró fijamente durante un largo momento, la realidad de la situación asimilándose. «Lo impugnaré», dijo en voz baja. «No te saldrás con la tuya. Lucharé por la custodia, por la fundación, por todo». Ella suspiró.
el cansancio tirando de su voz. Tienes todo el derecho a luchar, Javier, pero ¿estás listo para que el mundo escuche cómo Alba influyó en el colapso de nuestro matrimonio? ¿Estás preparado para que los medios se den un festín con cada correo electrónico, cada recibo, cada mentira? Sus palabras no eran una amenaza, eran una promesa. Su furia se transformó en desesperación. Nunca quise que llegara a esto, susurró. Los ojos de Adriana se suavizaron brevemente. Yo tampoco, dijo. Pero aquí estamos. Él se fue sin decir otra palabra, y Adriana se desplomó en su silla, el peso de todo el asunto presionando sus hombros. La guerra legal no había hecho más que empezar. Pero incluso a través del dolor, sintió un atisbo de poder agitarse dentro de ella. Había recuperado las riendas. No permitiría que la traición de Javier dictara su vida o la de su hijo. ¿Crees que Adriana estaba justificada al notificar a Javier en su empresa? ¿Fue una jugada estratégica o una venganza personal? Comenta tus pensamientos y únete a la conversación. Con el divorcio inminente, el paisaje a su alrededor comenzó a cambiar. Los socios de negocios que una vez adulaban a Javier mantuvieron su distancia, recelosos del inminente escándalo. Otros se acercaron, con la esperanza de agarrar las migajas que pudieran caer de un imperio fracturado. Mientras su mundo amenazaba con desmoronarse, Adriana encontró un consuelo inesperado en el apoyo de sus amigos. Mensajes de texto, invitaciones a almorzar, llamadas tranquilas. Y a través de todo, Susana, la amiga que la había alertado por primera vez, se mantuvo como una presencia constante. A menudo se reunían en un café sereno, escondido en una calle lateral, cerca del puerto de Barcelona. Adriana sorbía su café descafeinado y Susana le ofrecía consejos sensatos y directos. «Necesitas protegerte, Cam», le advirtió una tarde. «Barcelona puede ser brutal, especialmente cuando se trata de divorcios de alto perfil. No confíes en nadie de quien no estés absolutamente segura». Mientras tanto, Santiago Gómez siguió profundizando en las actividades de Alba. Lo que descubrió hizo que a Adriana se le helara la sangre. Alba había establecido una sociedad fantasma, Avi Holdings, y estaba cortejando activamente a grandes inversores de Japón y Medio Oriente. Ya no solo se aprovechaba de Javier, estaba creando su propio imperio, utilizando la aventura como su trampolín. Y lo que era peor, Alba parecía empeñada en humillar públicamente a Adriana. Las redes sociales bullían de rumores, muchos de ellos rastreados hasta cuentas vinculadas al círculo de Alba. Los blogs de cotilleo especulaban sobre la esposa de un magnate de la tecnología, supuestamente desconectada, paranoica y demasiado consumida por su fundación para notar las necesidades de su marido. Los titulares de los tabloides gritaban: «La esposa de un multimillonario ignoró las señales. La amante toma el control». Adriana siempre había evitado los tabloides, pero ahora era arrastrada por el barro digital, ridiculizada en el tribunal de la opinión pública. Ricardo Morán, siempre tranquilo, le aconsejó que se mantuviera en silencio. «No juegues a su juego. Nuestro caso se basa en hechos: adulterio, mala conducta financiera. Ella puede armar todo el ruido que quiera en la prensa. Nosotros hablaremos a través de la ley». Aún así, la tensión era real. Adriana tenía 7 meses de embarazo. Su cuerpo estaba cambiando. Sus emociones se sentían como mareas, y su matrimonio se había desmoronado. Pero se negó a colapsar bajo el peso. Se volcó en su trabajo, supervisando las solicitudes de becas y reuniéndose con posibles donantes. Su fundación tenía que permanecer intacta,
sin mancha. En sus momentos más tranquilos, se preparaba para la llegada del bebé, comprando ropa suave y organizando el cuarto en el ático. Aunque cada vez que entraba en esa habitación, un dolor de tristeza salía a la superficie. ¿Seguiría siendo su hogar en los próximos meses? Mientras tanto, Javier estaba librando su propia guerra secreta contra Alba. Hizo llamadas a funcionarios de la ciudad, movió hilos y empujó discretamente para retrasar sus permisos de construcción. Incluso filtró susurros sobre su ética comercial cuestionable. Era una apuesta arriesgada. Si la verdad completa de su aventura salía a la luz, podría tener un efecto contraproducente espectacular. Pero Javier estaba desesperado, furioso. Una vez había dado la bienvenida a Alba a su vida. Ahora ella estaba amenazando con desmantelar todo lo que él había construido. Alba hizo una amenaza personal. Insinuó que tenía fotos comprometedoras de ella con Javier, imágenes que, si se publicaban, podrían destrozar su reputación. Javier estaba atrapado, prisionero de sus propias decisiones imprudentes. Había jugado con fuego, y ahora estaba en el centro del incendio. Adriana observó todo el proceso desde la barrera, sin saber si debía sentirse satisfecha viendo a Javier retorcerse o compadecerlo por haberse convertido en un peón en la retorcida agenda de Alba. Una vez había amado a este hombre. Ahora apenas reconocía a la figura desesperada que intentaba mantener el control de su propio legado. Una tarde, Adriana recibió una carta, un sobre anticuado con una caligrafía fluida y elegante. Inmediatamente reconoció la dirección del remitente, la finca ancestral de la familia Cifuentes en la Costa Brava, donde residía la abuela de Javier, la formidable doña Vivian Cifuentes. Doña Vivian era una mujer formidable, una vez una reina de la alta sociedad española, conocida por su aplomo, sus estándares exigentes y su feroz devoción al nombre Cifuentes. Aunque ella y Adriana nunca habían sido particularmente cercanas, siempre habían compartido un respeto mutuo, aunque distante. Y Adriana siempre había percibido que Vivian notaba más de lo que admitía. La carta decía: «Mi querida Adriana, acabo de enterarme de la turbulencia entre tú y Javier. No me da ninguna alegría ver el nombre de nuestra familia envuelto en un escándalo, especialmente con mi futuro bisnieto en camino. Por favor, concédeme el honor de tu compañía en la finca de Cifuentes este fin de semana. Hay asuntos de legado y herencia que debemos abordar en persona. Con cálidos saludos, Vivian Cifuentes». Adriana se sentó con la invitación durante horas. Una parte de ella se irritó por la continua necesidad de la familia Cifuentes de controlarlo todo, incluso el futuro de su hijo por nacer. Pero otra parte de ella entendió que Vivian podría ser una aliada crucial para asegurar la estabilidad a largo plazo para el bebé. Y quizás, solo quizás, Vivian tenía sus propias razones para intervenir ahora. Razones que no tenían nada que ver con el sentimentalismo. Al final, aceptó. Ese fin de semana, Adriana fue llevada en un coche con chofer a la finca vinícola. Los jardines estaban inmaculadamente cuidados, los setos recortados como esculturas, la fuente central gorgoteando una bienvenida melódica. Vivian la recibió en la gran entrada, majestuosa con un vestido verde oscuro y el cabello plateado recogido en un moño impecable. «Adriana, querida», saludó Vivian, ofreciendo un beso en la mejilla. «Gracias por venir». Se trasladaron a una sala de estar bañada por el sol, con vistas a los rosales en flor. Un sirviente trajo té y delicados pasteles. Vivian no perdió el tiempo. «No pretendo entender completamente los detalles de tu relación con Javier», comenzó.
pero sé que te ha fallado. No apruebo sus acciones. Mi preocupación ahora es por mi bisnieto, que está llegando a este mundo en medio de circunstancias desagradables. Sus palabras, aunque tranquilas, tenían el peso del deber dinástico. Adriana sorbió su té, tratando de mantenerse compuesta. Estoy haciendo todo lo posible para asegurar el bienestar del bebé. Vivian asintió lentamente, su mirada afilada. Precisamente por eso te pedí que vinieras. Independientemente de cómo progrese el divorcio, este niño lleva Sangre Cifuentes. No permitiré que el escándalo o el conflicto corporativo pongan en peligro su herencia. Ciertos fideicomisos y reliquias deben ser preservados. Pretendo que sean protegidos para la próxima generación. Adriana parpadeó, sorprendida por la franqueza de Vivian. Agradecería cualquier ayuda que pueda ofrecer, señora Cifuentes, dijo en voz baja. Solo quiero lo que es justo para mi hijo. Entonces hablemos con franqueza, respondió Vivian, dejando su taza de té con un suave tintineo. Javier me ha decepcionado profundamente, pero no puedo darle la espalda por completo. Todavía es mi nieto. Pero en ti, Adriana, veo las cualidades que perduran: fuerza, compasión e integridad. Si estás dispuesta, me gustaría establecer un fideicomiso a nombre del niño. Una medida para asegurar que, sin importar lo que decidan los tribunales, su futuro estará protegido. Una emoción se agitó en el pecho de Adriana. Detrás del frío refinamiento, podía sentir que Vivian estaba intentando, genuinamente, defender el legado familiar y salvaguardar la vida de su bisnieto. «Lo aprecio de verdad», dijo Adriana. Pasaron el resto de la tarde resolviendo los detalles. Vivian ofreció la ayuda de su propio equipo legal, prometiendo trabajar con Ricardo Morán para asegurar que el fideicomiso fuera blindado. Intocable para Javier o Alba. Al anochecer, Adriana partió de la finca de los Cifuentes con un cauteloso optimismo. Tal vez no todo estaba perdido. Tal vez su hijo aún podría llevar una parte del legado Cifuentes sin heredar las cicatrices de la traición. Llegó el día de la audiencia preliminar de divorcio. La atmósfera en la sala de conferencias del juzgado era densa de tensión, mientras Adriana y Javier se sentaban uno frente al otro, flanqueados por sus equipos legales. El propósito de la sesión era establecer términos temporales para las finanzas, la vivienda y, lo más importante, el niño por nacer. Ricardo Morán expuso el caso de Adriana con una precisión clara e inquebrantable. Citó la infidelidad de Javier, el costo emocional que había tenido en Adriana y la necesidad de manutención del cónyuge, especialmente dado lo avanzado de su embarazo. Adriana se sentó quieta y serena, con las manos entrelazadas en su regazo. Sabía que la ley estaba de su lado, pero eso no mitigaba el dolor emocional del proceso. Al otro lado de la sala, la abogada de Javier, Inés Ramos, lanzó un contraataque agudo. Pintó a Adriana como emocionalmente frágil, demasiado volcada en su fundación a expensas de su matrimonio. Afirmó que Javier siempre había sido económicamente responsable, que la aventura fue breve, lamentada y que no merecía penas severas. El propio Javier dijo poco. Cuando miró a Adriana, la expresión en sus ojos oscilaba entre el arrepentimiento y la tristeza. Cuando fue interrogado por el magistrado, Javier finalmente habló. «Reconozco mi error de juicio», dijo. «Quiero enmendarlo y estar allí para mi hijo». Ricardo Morán respondió con calma y precisión, presentando documentación que exponía la continua participación de Javier con Alba Vidal, junto con transacciones sospechosas canalizadas a través de una cuenta de inversión compartida. En el momento en que se mencionó el nombre de Alba,
El ambiente en la habitación cambió y las tensiones aumentaron. Inés Ramos objetó, calificando la evidencia como circunstancial, pero el impacto ya se había producido. El tribunal estableció un acuerdo temporal. Javier proporcionaría manutención conyugal, continuaría cubriendo el seguro de salud de Adriana y se le prohibiría agotar cualquier activo financiero conjunto. Se fijó una fecha formal de audiencia para resolver los términos del acuerdo permanente. Al salir de la sala de conferencias, Adriana exhaló, agradecida por el fallo favorable, al menos por ahora. Javier se acercó a ella en el pasillo. «Lo digo en serio», dijo en voz baja, con los ojos bajos. «Lo siento». Ella estudió su rostro, midiendo la sinceridad de sus palabras. «Por el bien de nuestro hijo», respondió en voz baja. Luego, sin decir otra palabra, se dio la vuelta y se alejó, rodeada por su equipo legal. Afuera, los periodistas pululaban como avispas, las cámaras parpadeaban, las voces gritaban preguntas impulsadas por el escándalo. Adriana mantuvo la cabeza alta y no dijo nada. Susana la esperaba junto a la acera y la acompañó rápidamente a un coche que la esperaba. «Concéntrate en el bebé», le susurró. «Bloquea el ruido». De vuelta en el ático, Adriana comenzó a empacar. El tribunal no le había exigido que se fuera, pero sabía que tenía que hacerlo, por su propia salud mental. El lugar se sentía envenenado ahora. Las paredes que una vez habían albergado el amor, ahora estaban embrujadas por la traición. Con la ayuda de Susana, consiguió un apartamento modesto pero cálido en un barrio tranquilo. No era grandioso, pero era suyo, un espacio que podía preparar para el bebé, libre de los ecos del engaño. ¿Crees que un divorcio puede ser una forma de libertad en lugar de un final? Comparte tu opinión en los comentarios. Tras la audiencia, la estrella de Alba Vidal comenzó a caer. Los clientes corporativos que una vez admiraron su perspicacia para los negocios, ahora mantenían su distancia. El incesante torbellino de chismes y escándalos era perjudicial. Los tabloides la habían retratado como la seductora villana que rompió la pareja de oro de un imperio tecnológico. Y lo que era peor, el equipo legal de Javier encontró formas de detener su progreso. Los funcionarios de la ciudad, muchos con lazos con los intereses de la familia Cifuentes, retrasaron sus permisos de construcción, examinaron su papeleo y se movieron a paso de tortuga. Los inversores se inquietaron. Los patrocinadores comenzaron a retirarse. En un intento desesperado por reformar su imagen, Alba organizó un lujoso evento en su ático del centro. Invitó a inversores, periodistas e influencers, con la esperanza de reinventarse como una pionera incomprendida. Pero el plan le salió mal. Se filtró que Javier Cifuentes podría estar preparando una demanda alegando incumplimiento del deber fiduciario. Los susurros fueron suficientes para asustar a la mitad de sus invitados. Dados los rumores de los tratos internos de Alba, muchos de los invitados no querían arriesgarse a alinearse con alguien envuelto en una guerra pública con la familia Cifuentes. La fiesta fue un fracaso. Más de la mitad de la lista de invitados se retiró en el último minuto. Alba deambulaba por su opulenta sala de estar, con una copa de champán sin tocar en la mano, hirviendo de frustración por los ausentes. Su teléfono vibraba sin parar, con mensajes de blogueros de chismes buscando un escándalo. Estaba claro que la estaban acorralando. Socialmente, profesionalmente, desesperada, se acercó a Javier, dejando una serie de mensajes de voz llorosos. «Nunca quise hacerte daño. Solo quería mi propio éxito. Te amo». Pero él
nunca le devolvió la llamada. Javier, en verdad, estaba atrapado en una tormenta de emociones conflictivas. Ira, vergüenza y una chispa parpadeante de lo que una vez sintió por Alba. La había adorado una vez. Ahora la veía como la chispa que encendió el fuego bajo su vida desmoronada. El divorcio se avecinaba, la guerra legal continuaba y había un niño en camino. El precio de su aventura era alto y seguía subiendo. Y así, Alba vio cómo el imperio que había intentado construir comenzaba a desmoronarse. Para muchos, se sintió como justicia. Para ella, se sintió como una cruel ironía. Un castigo por jugar al mismo juego en el que los hombres habían prosperado durante generaciones. Se negó a desvanecerse en silencio. En su mente, no se rendiría sin luchar. A medida que los procedimientos legales se prolongaban, Adriana llegó a su 8º mes de embarazo. Las apuestas estaban subiendo. También lo hacía su necesidad de controlar el estrés. Su obstetra se lo advirtió suavemente en cada visita. Evita las situaciones de alta presión. Ella lo intentó, pero el conflicto tenía una forma de encontrarla. Una tarde, recibió una llamada de un número desconocido. La voz en la línea temblaba. ¿Adriana Cifuentes? Sí, respondió Adriana, preparándose. Llamadas como esta a menudo venían de periodistas entrometidos o trolls en línea. Mi nombre es Carla Pérez, dijo la mujer. Trabajo en el departamento de finanzas de Cifuentes Soluciones, y lamento molestarte, pero tengo información sobre Alba Vidal. Adriana se quedó helada. Sigue. Carla respiró hondo. Se me encargó revisar las cuentas de gastos internos, y la señora Vidal ha estado desviando dinero de la empresa, pequeñas cantidades, de manera constante, con el tiempo. Pero se ha sumado a cientos de miles de euros. Está malversando. Los ojos de Adriana se entrecerraron. Nadie se dio cuenta debido a su conexión con el señor Cifuentes. Pero con el divorcio y todo lo que se ha hecho público, me temo que me lo achacarán a mí si no hablo. Se volverán contra mí si me quedo en silencio, dijo Carla, con la voz temblorosa. El corazón de Adriana se aceleró. ¿Estaba Alba malversando justo bajo las narices de Javier? Le pidió a Carla detalles, y la mujer se los dio. Fechas, cantidades y los números de cuenta utilizados para desviar los fondos. Los números no solo eran sospechosos, eran condenatorios. Adriana no perdió el tiempo. Remitió la información directamente a Santiago Gómez y a su abogado, Ricardo Morán. Si Alba realmente había estado robando de Cifuentes Soluciones, las implicaciones eran masivas. Fortalecería el caso de Adriana para la manutención conyugal y del niño, evidencia de que Javier no había protegido la empresa de la que su hijo algún día heredaría una parte. Ya no se trataba solo de traición, era negligencia, y le dio a Adriana la influencia que ni siquiera sabía que necesitaba. Si el sabotaje de Alba salía a la luz, las consecuencias podrían cambiarlo todo. Esa noche, Adriana consideró llamar a Javier ella misma, pero se detuvo. Él había tomado sus decisiones. No le debía un rescate, no esta vez. En cambio, dejó que su equipo legal se encargara. Se redactó una queja formal, la evidencia catalogada con precisión. Fechas, transferencias, auditorías internas, todo a prueba de fallos. Ella revisó cada línea con una fría resolución. Su furia se refinó en estrategia. La justicia se movía lentamente, pero la soga alrededor de Alba se apretaba con cada día que pasaba. Pronto, la noticia de la malversación llegó a Javier a través de su propio equipo de cumplimiento interno. La verdad era innegable. El rastro de papel era condenatorio. Dividido entre la furia, la vergüenza y la traición, tomó una decisión definitiva. Alba fue despedida.
su autorización de seguridad revocada, las cuentas corporativas congeladas. Era persona non grata en Cifuentes Soluciones. Alba no se fue en silencio. Acudió a la prensa, afirmando airadamente que estaba siendo difamada por Adriana, que estaba amargada, hormonal y amenazada por una mujer más joven y ambiciosa. Su actuación fue dramática, pero vacía, y Adriana se negó a seguirle el juego. Los tabloides se volvieron locos con la historia, tejiendo una narrativa escandalosa de dos mujeres que se peleaban por un hombre poderoso. Pero la verdad real, correos electrónicos, transferencias bancarias, cuentas fantasma, permaneció sellada en los expedientes judiciales. Mientras tanto, los procedimientos de divorcio avanzaron. Se avecinaba una audiencia final, donde todo se decidiría: la división de activos, los términos de custodia y el futuro del hijo de Adriana. Los medios se agolpaban, ansiosos por informar cada detalle. Irónicamente, fueron las viejas conexiones de doña Vivian Cifuentes las que dieron el golpe final. Ella instó discretamente a miembros influyentes de la alta sociedad a incluir a Alba en su lista negra de eventos. Los líderes del sector inmobiliario, que una vez la adulaban, ahora le cerraban sus puertas. No querían ninguna asociación con el escándalo. El mundo de Alba se encogió. Sus intereses comerciales se tambalearon. El imperio que había intentado construir se estaba desmoronando rápidamente. En cuanto a Adriana, se instaló por completo en su nuevo apartamento, preparando el cuarto del bebé con suaves amarillos y verdes. El espacio era tranquilo y acogedor. Contrató a un pequeño equipo de apoyo para que la ayudara durante las últimas semanas del embarazo, plenamente consciente de que la parte más difícil aún estaba por llegar, pero también sabiendo que, por primera vez en mucho tiempo, tenía el control de su vida de nuevo. Adriana sabía que pronto podría ser madre soltera. Su corazón le dolía por la visión de una familia feliz, que nunca sería, pero ya no perseguía algo roto. En cambio, se centró en crear una vida tranquila para su bebé. Pero la vida tenía su propio sentido de la oportunidad. La bolsa se le rompió 2 semanas antes, una noche en la que acababa de regresar de una reunión legal particularmente agotadora. El pánico la invadió cuando una contracción la desgarró. Apenas logró marcar el 112 sin aliento antes de que la llevaran al hospital en una ambulancia. La noticia viajó rápidamente. Susana llegó en 1 hora, ofreciendo consuelo y apoyo. Santiago Gómez esperaba en el pasillo, listo para transmitir cualquier actualización necesaria a Ricardo Morán, quien envió flores con una nota deseándole fuerza y amor en este día tan importante. La única persona que faltaba era Javier. Adriana estuvo de parto durante horas. Su piel estaba húmeda de sudor. Su cuerpo estaba destrozado por el dolor. Las enfermeras se movían eficientemente a su alrededor, monitoreando cada latido del corazón, cada cambio en sus signos vitales. A través de todo, no pudo evitar pensar en cómo una vez había imaginado este momento. Javier a su lado, susurrándole palabras de aliento, sosteniéndole la mano. En cambio, estaba rodeada de amigos y profesionales. Las lágrimas de frustración se mezclaron con la agonía física. Entonces la puerta se abrió de golpe. Javier entró corriendo, con el rostro enrojecido y el pelo desordenado. Susana lo había llamado. Sintió que él necesitaba estar allí, sin importar lo que Adriana creyera. Adriana lo miró a través de una visión borrosa, sin saber cómo sentirse. ¿De verdad lo quería allí? Después de todo, él se acercó a la cama, vacilante. «Déjame ayudar», susurró, colocando una mano suavemente en su hombro. Ella estaba demasiado lejos para protestar,
y en el fondo, una pequeña parte de ella creía que su hijo merecía este momento de unión. Ella asintió débilmente. Javier se quedó, le sostuvo la mano, le limpió la frente, la ayudó a respirar. Después de horas agotadoras, la habitación se llenó de un grito penetrante. «¡Es un niño!», anunció la enfermera, con alegría en su voz. El bebé fue colocado sobre el pecho de Adriana, un pequeño milagro cálido. Las lágrimas se derramaron de sus ojos. Javier miró a su hijo, sus propios ojos empañados por la emoción. Por ese único momento, las batallas, la ira, las demandas, todo se desvaneció. Lo que quedó fue una conexión pura e inquebrantable entre dos padres y su hijo recién nacido. La recuperación de Adriana fue rápida. En cuestión de horas, fue trasladada a una habitación privada. Las flores llegaban en oleadas de Vivian y otros que le deseaban lo mejor. Javier se quedó, inseguro de si tenía derecho a permanecer cerca. Pero para su sorpresa, Adriana le permitió visitar al bebé. En el suave resplandor de las luces del hospital, Javier se sentó junto a su cama, su hijo recién nacido acunado suavemente en sus brazos. El bebé, llamado Gabriel Javier Cifuentes, tenía un suave mechón de cabello oscuro y ojos curiosos y grandes que contemplaban el mundo a su alrededor. Adriana lo observó de cerca. Vio la expresión de Javier cambiar, llena de asombro, humildad y un tipo de amor tranquilo. «Es perfecto», susurró Javier, con la voz ahogada por la emoción. «Adriana, lo siento mucho por todo. No puedo deshacer lo que he hecho, pero quiero ser un padre para él». Ella lo estudió, tratando de medir la sinceridad en su voz. «Eso es bueno, Javier», dijo suavemente, «porque nos quedemos casados o no, Gabriel necesita un padre». Él asintió. Su mirada nunca abandonó al niño en sus brazos. «Quiero apoyarlos a ambos, estar presente. Aceptaré lo que sea justo. Solo déjame ser parte de su vida». Era una tregua frágil, como el ojo de una tormenta, tranquila, pero rodeada de escombros. Aún así, Adriana la acogió, por el bien de Gabriel. No sabía si el perdón llegaría alguna vez, pero en ese momento, creyó que el amor de Javier por su hijo era real. Pasó un mes, con noches de tomas, citas pediátricas, pequeñas alegrías y ajustes agotadores. Adriana, con la ayuda de una niñera, comenzó a encontrar un ritmo en la nueva normalidad. Javier visitaba a menudo, usando cada momento que podía para crear un vínculo con Gabriel. Pero el espacio entre él y Adriana se mantuvo. Las heridas estaban frescas. La confianza no era fácil de ganar. Luego llegó el día de la audiencia final de divorcio. Fuera del juzgado, la tensión era espesa en el aire. Los reporteros se alineaban en los escalones. Los flashes de las cámaras iluminaban la mañana gris mientras la limusina de Javier se detenía. Él salió con un traje a medida, su rostro ilegible. Minutos después, Adriana llegó en un coche modesto, una carpeta de documentos legales en la mano. Caminó hacia adelante, con la cabeza alta, serena. Doña Vivian Cifuentes estaba notablemente ausente, eligiendo permanecer detrás de escena durante espectáculos públicos como este. La audiencia en sí fue tranquila, tensa. Ricardo Morán presentó un acuerdo cuidadosamente negociado, con meses de elaboración. Adriana recibiría un acuerdo financiero sustancial, suficiente para garantizar que ella y Gabriel vivieran cómodamente y de forma segura. Javier pagaría la manutención del niño y establecería un fideicomiso para la educación y el futuro de Gabriel. La custodia se le concedió a Adriana, con Javier recibiendo derechos de visita regulares.
los derechos compartidos y la toma de decisiones conjuntas en asuntos importantes eran parte de los términos de la custodia. El ático permanecería en posesión de Javier, mientras que Adriana conservaría su nuevo apartamento. Él había ofrecido dejarle el ático, pero Adriana se negó, no por orgullo, sino por principio. Ese espacio ya no tenía paz. La Fundación Cifuentes continuaría bajo un gobierno conjunto, asegurando que el trabajo filantrópico de Adriana permaneciera intacto y libre de interferencias. Pero ella no tenía la intención de que siguiera llevando el nombre del hombre que casi la destruye. Para entonces, Alba Vidal se enfrentaba a las consecuencias de sus acciones. Su caso de malversación había ganado fuerza en los tribunales, convirtiéndola en una advertencia pública, un emblema de la ambición que había ido demasiado lejos. La jueza examinó el acuerdo final. ¿Ambas partes están de acuerdo con estos términos? Javier miró a Adriana, su voz tensa. Estoy de acuerdo, señoría. Adriana, con los brazos cruzados sobre el pecho, asintió con calma. Estoy de acuerdo. Justo así, se acabó. El mazo cayó, finalizando la disolución de su matrimonio. Afuera, una multitud de paparazzi se aglomeraba, gritando para que hiciera una declaración. Adriana siguió caminando, silenciosa, serena. No necesitaba hablar. Su fuerza estaba escrita en todo su rostro. Javier se detuvo brevemente y luego se dirigió a las cámaras. Pido privacidad durante este momento difícil. Mi enfoque es el bienestar de mi hijo. Sin más comentarios, con la guerra legal detrás de ella, Adriana se volcó en su trabajo. Comenzó el proceso de cambiar el nombre de la Fundación Cifuentes a la Fundación Cifuentes García, en memoria de su difunta madre, Teresa García. Fue un cambio simbólico, una declaración de independencia y un nuevo capítulo para ella y Gabriel. Su nombre ahora estaba junto al legado de su hijo, no detrás de la sombra de Javier. Siguió adelante con el fideicomiso que doña Vivian había arreglado para Gabriel, asegurando que su futuro estaría asegurado. Aunque ya no llevaba el apellido Cifuentes personalmente, habiendo vuelto legalmente a Adriana García, aceptó que su hijo lo llevaría en el futuro. Era suyo para redefinirlo. Javier trabajó para reconstruir su vida en un segundo plano. Salió del foco de atención. Se distanció del escándalo, centrándose en estabilizar su empresa y recuperar la confianza de los inversores. La caída lo había humillado, y aunque todavía existía en un mundo de influencia y riqueza, ya no daba nada por sentado. Veía a Gabriel regularmente. Cada visita era tanto una alegría como un dolor tranquilo, un recordatorio de lo que había perdido y lo que había ganado: la paternidad. En cuanto a Alba Vidal, se enfrentó a deposiciones una tras otra. Las demandas agotaron sus finanzas. Su nombre se volvió tóxico entre la élite de Barcelona. Sus ambiciones inmobiliarias colapsaron. Los rumores decían que se fue de la ciudad por completo, que desapareció, posiblemente bajo una nueva identidad. Si alguna vez volvería a aparecer, era una incógnita. Los meses se convirtieron en un año. Adriana estaba en la terraza de su nuevo apartamento, observando el horizonte brillar con el suave tono anaranjado de una puesta de sol. Gabriel balbuceaba en su corralito cerca, su risa subiendo al aire de la tarde. Ella sonrió, no porque la vida hubiera salido como estaba planeada, sino porque había sobrevivido, la había remodelado y la había reclamado en sus propios términos. El mar brillaba en el crepúsculo dorado. Adriana estaba en la terraza con vistas a la bahía. Gabriel, ahora un niño pequeño, correteando a sus pies.
Estaba organizando una pequeña recaudación de fondos para la recién renombrada fundación. El evento era íntimo, elegante. Los invitados sorbían champán, charlaban alegremente y contribuían generosamente a sus programas educativos en expansión. Javier hizo una entrada tranquila. Saludó a Adriana con un respetuoso movimiento de cabeza antes de levantar a Gabriel en sus brazos, haciendo muecas tontas que provocaron risas en el niño. Era una imagen tranquila y hermosa, de crianza compartida, algo que Adriana una vez pensó que era imposible en medio de la traición. Más tarde, en un rincón privado de la terraza, Javier se le acercó. «Esto es increíble», dijo, señalando el evento. «Lo que has hecho con la fundación es inspirador». Adriana le ofreció una suave sonrisa. «Gracias, lo aprecio. Los niños están ayudando. Son la razón por la que hago todo esto». Se quedaron en silencio, observando a Gabriel correr por el espacio con un avión de juguete. Por un momento, Adriana sintió un dolor agridulce por la vida que podrían haber tenido si las cosas hubieran sido diferentes. Pero ese dolor duró poco, porque en ese momento también reconoció a la mujer en la que se había convertido. Más fuerte, más sabia, con más control de su propio camino que nunca. «Estoy orgulloso de ti», dijo Javier suavemente. Adriana lo miró, viendo el remordimiento en su expresión. «Yo también estoy orgullosa de mí misma», respondió, y de alguna manera, eso fue suficiente. Un miércoles por la tarde, Adriana recibió un mensaje inesperado de alguien con quien no había hablado en años. Marco Santoro, un antiguo amor de la universidad, alguien con quien había salido brevemente antes de que Javier irrumpiera en su vida. Marco era ahora un cirujano pediátrico en Madrid y había venido a Barcelona para un congreso médico. Decidió contactarla. Marco era todo lo que Javier no era. Tranquilo, sincero, con los pies en la tierra. Se encontraron para tomar un café. La conversación fue fácil, natural. Al principio, Adriana se mostró cautelosa. Todavía se estaba curando de todo lo que había soportado. Pero el comportamiento tranquilo de Marco, su genuino interés en su vida y en Gabriel, lentamente comenzó a suavizar su corazón. La acompañó a un evento de un hospital infantil patrocinado por la fundación. Fue un éxito, entreteniendo a los niños con figuras de globos y trucos de magia torpes. Gabriel lo adoraba, chillando de risa cada vez que Marco bailaba o hacía una mueca tonta. Adriana se quedó atrás y observó, sonriendo. No había sentido este tipo de ligereza en mucho tiempo. Más tarde, Marco le confesó sus sentimientos. «Adriana, sé que has pasado por mucho. No quiero presionarte para que hagas algo para lo que no estás lista», dijo Marco suavemente. «Pero no puedo fingir que mi corazón no se acelera cada vez que te veo. O a Gabriel». Adriana sintió que se le anudaba la garganta. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Había dudado, recelosa de dejar entrar a alguien nuevo en el mundo de su hijo. Pero incluso las tormentas más oscuras podían pasar. Y a veces, después de todo, el sol aún salía. Con paciencia e intención, permitió que Marco entrara en su vida. Una relación construida no sobre la riqueza o la reputación, sino sobre valores compartidos, cuidado suave y confianza mutua. Pasaron 2 años. Los escándalos se desvanecieron, reemplazados por titulares más nuevos. La ciudad siguió adelante. Adriana prosperó. Se había convertido en una de las filántropas más respetadas de la región. Gabriel, ahora un niño lleno de vida, era adorado por todos los que lo conocían. Adriana usó su plataforma para abogar por las madres solteras de la alta sociedad, creando conciencia sobre las realidades
y los triunfos de la maternidad y la ambición coexistiendo. Su relación con Javier se había asentado en un ritmo: coparentalidad, civil, respetuosa. Él respetaba sus límites. Ella lo dejaba ser el padre que necesitaba ser. A veces, ella vislumbraba el arrepentimiento en sus ojos, reconocimientos silenciosos de la mujer que una vez había perdido. Pero sus caminos ya no estaban entrelazados. Adriana había encontrado un amor tranquilo y constante en Marco. No era digno de un titular de prensa. No era llamativo. Pero era real. En cuanto a Alba Vidal, los susurros la ubicaban en algún lugar de Europa, viviendo bajo una identidad asumida. Algunos decían que trabajaba en turbios círculos inmobiliarios. Otros afirmaban que había encontrado otro benefactor rico. Adriana a veces se preguntaba si alguna vez regresaría, buscando venganza o relevancia. Pero en última instancia, vio la caída de Alba como el resultado natural de sus propias elecciones. Una nítida tarde de otoño, Adriana se sentó en un banco de madera en el Parque del Retiro de Madrid, observando a Gabriel lanzar migas de pan a los patos que chapoteaban en el estanque. Puso una mano sobre su corazón, reflexionando sobre lo lejos que había llegado, de una esposa confiada, atrapada en la traición, a una madre que forjaba un legado. A pocos metros, Marco se arrodilló junto a Gabriel, señalando a un grupo de tortugas que se asoleaban en una roca. Adriana se puso de pie, su postura fuerte, su sonrisa sin esfuerzo. Esta era su vida ahora, y estaba en paz. A veces, la vida nos arroja a la oscuridad solo para ayudarnos a encontrar nuestra luz. Adriana García había sobrevivido a la traición, al dolor y al escrutinio público. Luchó por el futuro de su hijo. Se mantuvo firme a través de cada batalla legal y se levantó, no como la esposa de alguien, sino como su propia mujer. Sí, le entregó los papeles de divorcio a su esposo magnate de la tecnología después de descubrir su aventura. Pero ese no fue el final, fue el comienzo de todo. Querido amigo, si la historia de Adriana te ha tocado, sabes esto. No estás solo. Como nos recuerdan los estoicos, el obstáculo es el camino. Es a través de nuestras pruebas que somos esculpidos en quienes estamos destinados a convertirnos. Adriana no solo sobrevivió a la tormenta, creció raíces gracias a ella. Su historia no es solo sobre el desamor o la traición. Se trata de redescubrirse a sí misma en el silencio que siguió y de elegir la paz sobre el resentimiento, el coraje sobre la amargura y la gracia sobre la derrota. Tú también puedes levantarte. Tú también puedes reescribir tu final, porque a veces los comienzos más hermosos están escondidos en las cenizas de lo que pensábamos que era el final. Si esta historia te ha gustado, dale me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y no olvides suscribirte para más historias de resiliencia y esperanza. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que importan.